bueno, quiero comenzar con este título que siempre hemos escuchado, maldiciones generacionales. ¿Alguno lo ha oído alguna vez? Maldiciones generacionales, pues algunos piensan que sí son verdad, otros piensan que no. Y tenemos hoy una generación que se ha enfocado en vivir de forma deliberada. Tenemos hoy una generación que no tiene límites, una generación que se burla de Dios, una generación que es capaz de darle la espalda a Dios y hacen lo que quieren, viven como quieren y piensan, o tal vez hay un concepto general de que yo puedo vivir como quiero. Al final, pues yo respondo por mis acciones, no importa lo que yo haga, al fin y al cabo, pues soy yo el que tendré las consecuencias. Y vamos a mirar en la Biblia si esto es así, como algunos afirman. Porque tenemos el concepto de que es el que peca y reza, empata, ¿sí o no? Entonces yo puedo vivir la vida y vengo yo y miento y mañana vengo y defraudo a alguien y le lastimo el corazón a esta señorita y me burlo de la otra y hago todo lo que quiero y vivo una vida de inmoralidad y fumo droga y le hago infidelidad a mi mujer y pues no pasa nada. Pues a la final me arrepiento y si Dios me da un momento para arrepentirme antes de morir, pues entonces iré al cielo. Realmente tenemos una generación bien ignorante. Una generación que no quiere escuchar la voz de Dios y por eso tenemos que prestar mucha atención en estos tiempos difíciles. La palabra maldición también puede definirse como consecuencia. Diga conmigo, consecuencia. Ok, la maldición son consecuencias por nuestras acciones. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y quiero que vaya conmigo primero a Juan capítulo 4, versículo 37, porque una cosa es lo que usted piensa, otra lo que la sociedad dice y otra cosa lo que Dios afirma. Si nosotros estamos aquí como cristianos es porque creemos en la palabra de Dios como nuestra única autoridad o como la autoridad final de nuestra vida. Amén. Como cristianos, la Biblia es nuestro manual de conducta, es la forma como nosotros hemos decidido vivir. No escuchamos otras posturas porque la Biblia es la única verdad. Entonces dice Juan capítulo 4, versículo 37. Se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, uno es el que siembra y otro el que cosecha o el que recoge. Diga conmigo, uno siembra, otro recoge. No siempre, no, eso no lo diga. No siempre el mismo que siembra es el mismo que recoge. Jesús está enseñando aquí algo poderoso. Dice, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han disfrutado del esfuerzo de sus padres? Okay. ¿A cuántos de ustedes sus papás les dejó algo y no deudas? Su papá o su mamá, que usted diga, yo puedo disfrutar hoy de tener un título y de tener una oportunidad de trabajar porque mis viejos sembraron con lágrimas y yo recogí. Tal vez usted puede decir hoy, pues yo no me tengo que preocupar por comprar casa porque mis padres sembraron con lágrimas y me dejaron una casa. Entonces Jesucristo está diciendo acá, ojo, porque puede pasar que son unos los que siembran y son otros los que cosechan. Usted puede sembrar bien y otros recogen lo bueno. Usted puede sembrar mal y otros recogerán, pues, lo malo. He hablado con muchas personas sobre este tema de las maldiciones generacionales o las consecuencias. Y algunos aseguran que por alguna razón los errores que cometieron sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos, ellos tienden también a repetirlos. Por ejemplo, mi papá y mi mamá se divorciaron, mi abuelo y mi abuela se divorciaron, mis bisabuelos se divorciaron y yo me estoy divorciando. Otras personas han dicho cosas como, en mi familia siempre ha habido una persona que fallece a corta edad. Siempre hemos tenido una línea de muerte en nuestra generación. Entonces Jesucristo, en otro pasaje en Juan capítulo 9, versículo 2,
Se le acercan sus discípulos y le hacen otra pregunta. Entonces, sí podemos cosechar lo que no hemos sembrado, pero también le hacen otra pregunta. Le dicen a Jesús, Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les contesta en el versículo 3, le dice, ni él ni sus padres. Respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Los discípulos tenían la idea de que una enfermedad podía ser causada por la enfermedad de alguien o de sus antepasados. ¿Está conmigo? Por eso le preguntan a Jesús, ven al hombre ciego y le dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus papás? Me llama muchísimo la atención de Jesús, lo que responde Jesús, porque estoy seguro que si ellos hubiesen estado equivocados con lo que estaban diciendo, Jesús los hubiese corregido, para que no quedara escrito en la Biblia de esta manera. Les hubiera dicho, ¿cómo se les ocurre pensar que el pecado de él o de sus padres fue la causa de su ceguera? Jesús nunca desmiente eso. Más bien dice, en este caso no fue el pecado de él, ni fue el pecado de sus padres. Se dio de esa manera para que se glorificara el poder de Dios. ¿Está conmigo? Les habla de ese caso específico, pero no desmiente lo que los discípulos estaban creyendo. Eso me dice a mí, ¿verdad?, que sí se puede tener consecuencias por tu pecado o el pecado de tus antepasados. Ahora, no siempre las enfermedades son consecuencias del pecado, pero muchas enfermedades son consecuencias del pecado, bien sea suyo o de sus antepasados. Jesucristo está diciendo acá, las maldiciones generacionales sí son verdad. ¿Estás conmigo? Esto nos da un poco de responsabilidad en la forma de vivir, de entender de que todo lo que tú haces tendrá consecuencias sobre tus futuras generaciones. Y tú eres consecuencia de lo que tus padres un día hicieron. Yo he visto líneas generacionales donde el papá fue homosexual, el abuelo fue homosexual, el bisabuelo fue homosexual y alguien en esa familia tiene esa tendencia. ¿Lo ha visto? Familias donde todas las generaciones las que han mandado son las mujeres, puras mujeres matriarcas y puros hombres palominos ahí. Es una cosa increíble. Es que pareciera que se buscaran así. Entonces la mujer es la que toma decisiones y la que está ahí, y el hombre no habla, no dice, no opina, y si opina lo regañan. Es tremendo eso. Entonces, hay personas que creen que sus acciones no tendrán consecuencias. Es más, la mayoría de la gente hoy vive así. Pues yo veo pornografía y tengo episodios de inmoralidad y nadie lo sabe. Yo puedo robar y nadie lo sabe. Pareciera que la generación de hoy lo que le interesara es que no se dieran cuenta. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y todas las acciones que tú y yo cometemos, si no las pagas tú, alguien las va a pagar. Y estoy seguro que, como dice la Biblia, serán tus futuras generaciones. La Biblia nos da un gran ejemplo de eso. Y yo quiero que aquí sí vaya conmigo. Si trajo su Biblia, si no la trajo, no se preocupe. Solamente escuche lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Porque aquí nosotros podemos ver cómo la decisión de los padres puede destruir a los hijos. Dice así: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Qué eran? Que no le tenían respeto a Dios. Era de esa generación como la que vemos hoy. Se está levantando esos muchachos que no le tienen temor a Dios. Jóvenes que no respetan a Dios. Jóvenes que para ellos Dios no es importante. Eran eso que nosotros nos enseñaron desde pequeños, que era la reverencia a Dios. El temor a Dios. No tenerle miedo a Dios.
es el temor o de reverencia, de respeto a Dios, ¿sí o no? Así como antes uno respetaba a los profesores, se respetaba a las autoridades, ese respeto se ha ido perdiendo con el paso de los años. Entonces hoy los niños mandan a los profesores, los niños les pegan a los papás. Si los ha visto por ahí en los centros comerciales, que uno dice, ¡oh! Cállate estúpida, pa. Ahí al lado de nosotros en la mesa. Uy, yo agarro a ese niño y le doy una juguetera. Pero ahí mismo se la doy. Pero se ha perdido el respeto. ¿Por qué? Porque tú no puedes respetar a quien no ves si primero no respetas a quien ves. Por eso Dios primero coloca autoridades en nuestra vida, nuestros padres. Cuando nosotros aprendemos a respetar y honrar a nuestros padres, ¿qué vemos? Vamos a poder respetar a un Dios que no vemos. Se crea esa conciencia de temor de Dios, así no nos estén vigilando. ¿Está conmigo? Yo siempre le he dado este ejemplo, perdónenme mis ejemplos, pero pues así me los enseña Dios. Es como cuando tú vas al baño del centro comercial y después que haces tu gracia ahí en el baño, hay un botoncito que dice, descarga la cadena, ¿sí? Usted puede hacerlo o no hacerlo. Nadie está ahí mirando para decirte, baja. Ahí no está Francia para decir, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad, Francia? Baja ahí. Es algo de conciencia. Es algo que así nadie te diga, nadie te vea, tú haces lo correcto. Porque es algo que sembraron en ti. El estar en el centro comercial y después de comer, recoger tu bandeja y echarla en la basura. Así nadie te vea. Es algo que está dentro de ti. Así es el temor y el respeto por Dios. Hacer lo correcto siempre. Así nadie nos esté viendo. Saber que Dios está en todo lugar. Y que no me interesa lo que la gente diga de mí, me interesa lo que Dios diga de mí. Entonces, estos muchachos no tenían temor a Dios. Y nos dice la palabra en este texto que sus obligaciones sacerdotales las pervirtieron, se robaban las ofrendas del templo. No solamente eso, tenían inmoralidad, relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo. Era un desastre estos dos muchachos. Dice la palabra en el versículo 23. Y Elí se le acerca a estos niños y les dice, o estos jóvenes ya, y les dice, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, le dice Elí. Les llama la atención, ¿no? Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Escuche esto, 25. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién puede interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Versículo 13 del capítulo 3 del primer libro de Samuel dice, Dios le habla a Samuel y le dice, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Versículo 13, le advertí que viene juicio sobre su familia. ¿Qué viene? Juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfemian contra Dios y Él no los ha disciplinado. Elí era sacerdote que escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué sabemos que escuchaba la voz de Dios? Porque cuando Samuel va a él y le pregunta, estoy escuchando una voz, Elí le dice, hey, ese es Dios. Escuchaba la voz de Dios, pero no tomó acciones para disciplinar a su familia. Estos dos muchachos eran lo que eran porque tuvieron un padre que no los estorbó. Eso dice mi Biblia. Les dejaron hacer y vivir como quisieron. Eran como esos padres de hoy en día que les dicen a los hijos, ay no, mis hijos, no pequen así, pero les dan plata para que vayan y pequen. ¿Estás conmigo? O sea, una cosa es que usted diga, eso está mal, y otra cosa que usted y yo como padres nos tomemos la responsabilidad de entender que a nuestros hijos hay que formarles y estorbarles para que no hagan lo malo.
tus hijos son el reflejo de lo que eres tú y tu esposa. Los responsables de eso no eran estos muchachos. ¿Qué vieron estos dos jóvenes que tenían un irrespeto por Dios? Pues lo que vieron de sus padres. ¿Está conmigo? Entonces esta generación murió, tanto Elí como sus hijos murió, porque hubo un papá que no tomó la determinación de enseñar y de estorbar a sus hijos para que hicieran lo correcto. ¿Qué pasó? Hubo muerte. Todo lo que usted y yo hoy hacemos en pro o en contra de nuestros hijos va a garantizar su éxito y su futuro. ¿Sabes qué? Más de una vez he visto yo madres llorar, lágrimas amargas, cuando sus hijos tienen 20, 18, 19 años, sufriendo por verlos perdidos. Pero cuando tuvieron 9, 7, 8, los dejaban en casa y no los traían a la iglesia para aprender. No les enseñaron los principios de Dios. Ahora, puede ser que viniera a la iglesia, pero en su casa veía otra cosa. En la casa donde no hay un padre y una madre que enseñe sobre el valor del temor al Señor, sobre la lectura de la Biblia, sobre el amar al Señor, sobre guardar los mandamientos. Entonces, tengo una pregunta esta mañana. ¿Qué están viendo tus hijos en tu casa? ¿Padres libertinos que no tienen temor a Dios o padres que enseñan el temor? Y cuando hablo de libertinos, no estoy hablando de gorras, de tatuajes, de ropa, no estoy hablando de eso. Su hijo puede tener 3 tatuajes y ser un niño que ama a Dios con todo su corazón. Porque hoy en día la iglesia se ha encargado de crear estereotipos. Entonces, si el niño es bueno, lo vemos por fuera. ¿Y cuántos niños lindos por fuera, pero son terribles por dentro? ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué hemos hecho? No te vistas. Me acuerdo un jovencito que quería tener su cabello largo, una melena larga, y su papá estaba ahí diciendo, no, no. Pues ¿sabes qué ocurrió? Cuando tuvo ya 17, 18 años, se levantó y se rebeldizó. Y dijo, ¿sabes qué? Ahora lo va a tener todo lo largo que pueda. Y se perdió de los caminos de Dios por un cabello. Yo tengo una pregunta. ¿Tú prefieres, y piensa en eso nada más, qué prefieres tú? ¿Tener a tu hijo creyendo, amando a Dios, acá, con el pelo largo? ¿O prefieres tenerlo con el pelo corto, odiándote y en el mundo? ¿Qué prefieres? Que se lo deje hasta el talón, dice alguno, si quiere. ¿Estás aquí? Es que nos enseñan. Eso no es estorbar a los hijos. Estorbar es mostrarle el bien, el amor y la misericordia de Dios. Que ellos conozcan su identidad y su destino en Dios. Y como dice en mi Biblia y la suya también, aun cuando fueren viejos no se apartarán si usted les enseña lo correcto. ¿Sabes qué pasó con estos 2 muchachos? No les enseñaron lo bueno. Porque no tenían respeto por Dios. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que yo he visto en mi corta vida, porque soy joven. Yo he visto muchachos afuera, tomados, llenos de piercing, de tatuajes, con la ropa toda rota, que aman a Dios, pero lastimados por la iglesia. Y he visto otros aquí, bien bonitos, con corbata y todo, y bien sinvergüenzas. ¿Estás conmigo? Si nosotros como padres, por eso esta enseñanza se llama el pecado de los padres, enseñar, modelar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Tú sabes cómo se enseña eso? ¿Sabes cómo? Con el ejemplo. Cuando un hijo ve a su papá orar en casa, ve a su mamá creyendo. El mejor regalo que pueden tener tus hijos es tener a un papá y una mamá que se aman sobre todas las cosas. Yo siempre recuerdo cuando yo a mis hijos les compraba juguetes, me frustraba tanto porque ellos jugaban con la caja del juguete cuando estaban pequeños. Compraba el carro y venían ellos, destapaban el carro y agarraban la caja y
entendiendo que tus hijos no necesitan el juguete, necesitan con quién jugar, así sea con una caja. ¿Estás acá? Cambiamos nuestras prioridades. Este sacerdote se desvió tanto que dejó a sus hijos vivir como querían, sin enseñarles los principios, y eso tuvo consecuencia. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. ¿Cree usted que hay gente que vive engañada? Sí. ¿Por qué? Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted siembre en sus hijos desprecio, soledad. Usted está muy ocupado para atenderlos. Usted es demasiado ejecutivo para atender a sus hijos. Entonces, ¿qué va a cosechar? Pues lo que otros siembren en ellos. Porque de que le siembran. O le siembra usted, o le siembra el mundo, o le siembra el colegio, pero alguien les va a sembrar. Usted hoy es consecuencia de lo que un día le sembraron. Y más de una vez me he sentado con hombres llorando en mi oficina, 50, 60 años, diciendo, mi padre nunca sembró en mí, ni siquiera una palabra de amor. No me diga que la siembra y la cosecha no sigue vigente. No me diga que no se cosecha lo que otros siembran. Sus padres sembraron en ustedes lejanía y ustedes hoy son el reflejo de lo que ellos sembraron. ¿Cuántos hombres llorando en mi oficina me han dicho, pastor, yo no puedo demostrar amor por mi esposa porque no me fluye, porque a mí nunca nadie me dio un abrazo, nunca me dijo un te amo, me cuesta? Entonces les digo, ahora que está en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y por la fe usted sí puede amar. Porque en Cristo Jesús las cosas cambian, pero sí cosechamos lo que siembran en nosotros. Te quiero poner otros ejemplos de cómo sí se cosecha lo que otros siembran. Hijos víctimas del pecado de sus padres. Un ejemplo, los hijos de un borracho. Ver las peleas, aguantándoselo cuando llega en la noche borracho. Si usted tuvo un papá borracho, usted sabe que cuando llegaba a las 3 de la mañana, usted tenía que cerrar la puerta porque lo iba a molestar, ¿no? Y lo iba a levantar. La vergüenza de haberte levantado con un padre borracho. Sí se sufre el pecado de los papás. Ver la violencia. Ver a tu papá maltratando a tu mamá y tu pequeñito. Hay una gran diferencia entre niños que crecen en un hogar estable y niños que crecen con un papá borracho. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos, lo que más odian es lo que repiten. Porque tuvieron padres borrachos y ¿sabes qué hacen ellos? Borrachas. Se emborrachan también. Los hijos de un adúltero pagan las consecuencias de la separación, las peleas, la vergüenza. Pues el papá y la mamá se perdonan y la vergüenza del niño, porque nosotros como adultos tal vez podemos superar el adulterio y las relaciones matrimoniales y en el Señor es posible. Pero ¿y los muchachos? ¿Tú sabes lo que afecta a un niño el divorcio? Y yo lo he enseñado de ese altar. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el hombre y la mujer, el hogar, para dar identidad y destino a los niños. Por eso se levantan sin saber quién son y hacia dónde van. El primer modelo de Dios en la tierra para los niños son los padres. Un niño de 3, 4 años no tiene la conciencia para saber cómo es Dios y comunicarse con Dios, aunque lo intenten. Yo me recuerdo que Samuelito pequeñito siempre me decía, papi, pero enséñame una cosa, ¿cómo así que Dios? ¿Pero dónde está? No, papi, Dios no se ve, pero Él está. Usted es la figura de Dios. Cuando hay niños que crecen y tuvieron padres irresponsables, ven a Dios conforme a la imagen de sus padres terrenales. Por eso hay gente que cree que Dios es malo porque su papá fue malo. Hay gente que cree que Dios no es proveedor porque su padre nunca le dio nada. ¿Estás aquí? Por eso hay gente que cree que Dios puede fallar
porque su padre le falló a su mamá o su mamá a su papá. ¿Está conmigo? Yo soy hijo de pastor y sé lo que cuando uno crece en la iglesia puede sufrir al no entender todo lo que se mueve alrededor. La situación que Satanás utiliza para distorsionar nuestra identidad. Por eso es tan importante que nosotros como padres entendamos que nuestros hijos esperan de nosotros 200%. Por eso les he dicho en los últimos domingos, estamos en un tiempo de ponernos el overol de padres, pero padres cristianos. ¿Hay algún cristiano aquí? Pastor, ¿qué pregunta? Es que hay algunos que parecen cristianos, pero son más Ronaldo que otra cosa. Cristiano no es venir a la iglesia. Cristiano es vivir según la palabra de Dios en todo lado. Y ponernos el overol de papás y decir, voy a levantar una generación diferente. Los hijos de un padre o una madre irresponsable. ¿Usted sabe cuántos niños abandonados existen? ¿Usted cree que eso no lo recogen? ¿Cuántos niños están en la calle, en el ICBF, sin identidad por unos padres que sembraron abandono? Los hijos de un hombre perezoso. De un hombre que despilfarra el dinero. De un papá que no tiene visión. ¿Sus hijos no van a vacaciones? ¿Sus hijos no pueden tener zapatos? ¿No pueden disfrutar de ciertos privilegios? ¿Tienen que ir a la peor universidad? Porque lo que el padre siembra, los muchachos lo recogen. Ahora, si es un padre diligente y un padre trabajador, ese muchacho va a ir a vacaciones. ¿Está conmigo? Pastor, pero las vacaciones, ¿qué importan? Si una de las cosas que más recordamos cuando crecemos es los tiempos con papá y mamá. ¿O no? Ay, yo recuerdo esas vacaciones que fuimos por allá y... Los hijos de un hombre que está preso. Los hijos de una madre prostituta. Si podemos cosechar lo que otros siembran. Entonces la pregunta esta mañana es la siguiente. ¿Podemos nosotros ser libres de esas maldiciones? Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice algo tremendamente poderoso. Yo quiero que usted lo subraye hoy en su Biblia. Y si se lo aprende de memoria, mucho mejor. Dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz para romper con las maldiciones generacionales. Eso a mí me alegra. Saber que no tengo que repetir los mismos errores de mis antepasados, que no tengo en mi línea de ADN espiritual esa raíz de iniquidad dentro de mí, que Cristo me hizo libre para yo disfrutar de una vida nueva. En Cristo Jesús sí se puede cambiar la historia. Sí se puede tener la identidad de Cristo tan fuerte en nosotros que se levante alguien a decir, voy a cambiar mis generaciones, voy a hacer algo diferente, porque Cristo me liberó para que en mí mis generaciones sean benditas. Tal vez en mi familia por 1, 2, 3, 4, 5 años se venía practicando la brujería, pero hasta mí llegó. Porque Cristo en mí me ha hecho libre, me ha redimido para que mis generaciones sean diferentes. Es solo en Cristo que se puede. Es por medio de Cristo que yo puedo cambiar mi historia. Diga conmigo, todavía estoy a tiempo. Pastor, pero ya me divorcié. Todavía está a tiempo. No se condene. No deje que Satanás llene su mente de señalamiento. Siempre en Cristo habrá oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Él no le cierra la puerta a nadie. Todo el que se acerca a Él confiado,
ahí está Él para responder. No sé si te has divorciado 1 o 2, 3 veces, si te equivocaste con tus hijos 1, 2, 3 veces, siempre hay oportunidad. Hasta que Cristo venga. Ya después que Él venga, ahí sí ya no hay más chance. Pero mientras Él todavía no venga por su iglesia, hay oportunidad para rehacer tu vida, para ayudarte a que tu relación con tus hijos mejore. Amén. Porque Él nos redimió de estas maldiciones. Dice Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Por medio de Adán vino la maldición, pero por medio de Cristo fue quitada. Diga conmigo, la maldición en mi familia fue quitada. Bueno, pastor, pero entonces explíqueme algo, porque en mi familia siempre ha habido líneas de inmoralidad sexual y mi niño de 2 años lo conseguí en el baño masturbándose. ¿Qué hago? Nadie le enseñó. Yo trabajé en Bogotá en un colegio. Me recuerdo que un niño de transición lo consiguieron en uno de los baños del colegio haciéndole sexo oral a otro. Y fue todo un escándalo en el colegio. Y llamaron a los psicólogos y un montón de cosas. Y al final, el niño cuando respondió las preguntas dijo, es que yo vi a mis papás haciendo eso. A su papá y a su papá. ¿Me explico? Bonita plastilina, ¿eh? Papá, papá. Y el niño vio y lo replicó. Una cosa, présteme atención aquí. Una cosa es entender y que por medio de la fe, Cristo me redimió de las maldiciones. Y otra cosa muy diferente es pensar que ya no existe la ley de la siembra y la cosecha. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Esa línea de iniquidad que venía de mis antepasados en mí ha sido rota. Pero la ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Entonces yo tengo que alinear que Cristo me redimió de la maldición con lo que voy a comenzar a sembrar a continuación. Porque si yo creo que Cristo me redimió, pero sigo sembrando mal, pues la manifestación de esa maldición va a ser evidente en mi vida. Te lo voy a explicar. Una cosa es que Jesús haya muerto por todas las enfermedades y nos haya liberado de la enfermedad. Y otra cosa es que ya no exista la enfermedad. ¿Estás aquí? Amén. Una cosa, ¿verdad?, es que Jesús llevó nuestra pobreza en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y otra cosa es que ya no exista pobreza. Entonces, Cristo se llevó toda maldición, pero la maldición está. Y quiere venir a actuar en tu vida. Hay un sistema de parte de Satanás, lo que yo predicaba hace como 15 días, esas acechanzas. Él te diseñó. Te hizo pasar en tu vida por un montón de situaciones que te dieron tu identidad equivocada y esas acechanzas que están dentro de ti te hacen actuar. Entonces, si tú creciste en una familia que no tenía temor de Dios, eso es lo que tú adentro tienes. Es lo que viste, lo que escuchaste. Entonces vienes a Cristo y Cristo cancela la línea de la maldición. Pero ¿sabes qué? En ti hay una tendencia a no tener temor de Dios. ¿Estás? ¿Por qué está la tendencia? Porque fue lo que tú viste, fue lo que aprendiste, fue lo que está dentro de ti, ese ADN en tu alma está ahí. Tú tienes que ahora ser consciente de caminar poniendo la fe y las acciones correctas de fe para que esa maldición no se siga manifestando en tu vida. Te voy a poner otro ejemplo. A los 5 años te violaron. Creciste con inclinaciones homosexuales. Llegaste a los pies de Cristo a los 20, practicaste todo tipo de depravación. Llegaste a los 20. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Pero ¿qué fue lo que aprendiste toda tu vida? ¿Cuál fue el camino que recorriste tus 20 años de vida? Entonces tú tienes que ser consciente
que Cristo te redimió de ese camino y ahora en Cristo tienes la fe y el poder para cambiarlo. Pero tú tienes que todos los días sembrar lo correcto. Sin Cristo es imposible salir de allí. Pero entendiendo que ya yo en Cristo no estoy esclavo a esa maldición, yo puedo decir hoy, no más. En mi vida no se repite más. Soy consciente y voy a usar la fe para sembrar lo correcto y entender que tengo una tendencia por ese lado, por lo tanto tengo que huir de eso. ¿Estás acá? Entonces imagínese usted una persona que tenga tendencias a la inmoralidad y se la pase con un montón de amigos que son inmorales. Usted puede decir, Cristo me redimió de la maldición de la ley, pero su tendencia lo va a llevar hacia ese lugar si usted no toma la acción pertinente de alejarse. ¿Estás aquí? Usted se levantó en una familia desordenada y todos son desordenados. Llegan a la casa y la media, ¡fum! Y la camisa, ¡su! Los platos pasan ahí 5 días, la loza así, que ya no cabe ni un plato más. Y aprendió usted ese diseño. Pues entendemos que cuando venimos a Cristo, Él no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Pero usted tiene la tendencia. Entonces, por medio de la fe, usted va a comenzar a sembrar semillas correctas. Usted va a cambiar ese diseño interno y va a tomar la acción de sembrar lo bueno. Entonces usted conscientemente cuando va a agarrar la media dice y llega a la casa y hace practico y la pone en él. ¿Estás acá? Pastor, así de fácil. Sí, es por la fe. Y la fe verdadera tiene obras, acciones. Si usted cree que ha sido redimido, usted va a tomar acciones pertinentes con eso que ha creído. Si usted no cree que ha sido redimido, usted va a justificar su pecado y su maldición. De esa misma manera, pues, ¿cómo yo voy a salir? No puedo salir. Cristo ya te hizo libre. Romanos me dice que no hay ningún hijo de Dios que pueda ser esclavizado por el pecado. Diga conmigo, ningún hijo de Dios puede ser esclavo del pecado. Es decir, no te puede dominar. Otra cosa es que tú te dejes dominar, pero no te puede dominar. Antes el pecado te dominaba. Pero Cristo murió en la cruz y te redimió para que el pecado ya no te domine. Por eso cuando un cristiano viene y me dice, es que yo no puedo dejar de ser adúltero. Mentira. Es una mentira que te han metido acá. Tú sí puedes dejar de ser adúltero. Porque tu raíz ya no es de pecado, tu raíz es Cristo Jesús. Cuando tú entiendes que tu raíz es Cristo, de esa raíz voy a dar fruto. El problema es cuando tú crees que tu raíz es pecado. Tu raíz no es pecado. Tu raíz es Cristo. ¿O no nació Él de nuevo en ti? Si yo creo que soy un pecador y que mi raíz es pecado, entonces yo voy a dar fruto de lo que soy. ¿Estás aquí? Una cosa es que todos pequemos más de 7 veces al día. Pero lo que tú haces no determina lo que tú eres. Tú eres lo que Cristo dice que eres. Y en la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa. Esa es mi identidad. Por lo tanto, en Cristo Jesús, la maldición ya no va a estar en mi vida. Yo tomo acciones de fe para que eso cambie. Si tú sabes que en tu familia todas las mujeres son bien bravas y tú saliste bien bravota también, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es entender que tienes una situación. Tú te reunías en las reuniones familiares y tu tía Perenceja era la brava. Y tu tía, la otra de allá que venía de viaje, era brava. Y tu mamá era la brava. ¿Y cómo te levantaste tú? Qué bueno que lo confesó. Gracias, Señor. Todas lo confesaron. Se le salió. La brava con orgullo. Ok. Usted entiende que hay un diseño. Antes no tenía nada para poder cambiarlo, pero ahora tiene a Cristo. Y usted dice, Cristo me redimió de este diseño incorrecto. Entonces, como usted cree que Cristo ya lo hizo libre, usted va a tomar decisiones por medio de su fe. Y cada vez que usted quiera mandar a su marido, usted se muerde la boca. Y le dice, mi amor, hablemos.
¿Qué te parece esta decisión? Porque usted es consciente de la raíz. Amén. Hay que ser consciente de la raíz para poder tomar acciones diferentes a lo que está adelante. ¿Es la voluntad de Dios los divorcios? Voy a repetir. ¿Es la voluntad de Dios los divorcios? No, la palabra de Dios dice lo que Dios unió. ¿Qué cosa? Que tu abuela a los 40 se separó, tu mamá también, y tú vas en el mismo camino. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por la fe sé que he sido liberado, y por medio de esa fe voy a tomar acciones para cambiar mi futuro. Porque usted no puede pretender tener resultados distintos si usted hace lo mismo que hizo su mamá, hizo su abuela, hizo su tatarabuela. Por eso viene Cristo y renueva tu mente y te da la fe para que tú digas, yo voy a tomar acciones diferentes a las que ellas tomaron. Si usted tuvo un padre que a los 10 años abandonó el hogar, usted no lo haga, porque usted tiene a Cristo. Y usted puede tomar decisiones diferentes para que las cosas sean diferentes. No estamos obligados a repetir la historia. Más entre nosotros. Más entre nosotros. Más entre nosotros. Todos se divorcian, nosotros no. Todos levantan hijos deformes, nosotros no. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos el potencial para cambiar la historia. Había una oportunidad, un hombre de 40 años que comenzó a tener problemas con el corazón. Y fue una reunión de oración y pidió oración por su problema cardíaco y le dijo, mira, necesito que ores por mí, porque mi abuelo murió a los 40 años por un problema cardíaco. Mi padre murió a los 40 años por un problema cardíaco. Y los médicos me han dicho que yo también tengo el mismo problema cardíaco. Necesito que ores. Tenía mucho temor. Estaba tomando muchos medicamentos. Y esta mujer de Dios que estaba en esa reunión le dijo, no, espérame. Dime la verdad. Y ese hombre le dijo, te estoy diciendo la verdad. Me tomaron la atención, tengo problemas físicos, estoy enfermo. Mi abuelo murió a los 40, mi papá murió a los 40. Yo también estoy teniendo los mismos síntomas, posiblemente también moriré a los 40. Y esta mujer de Dios vino otra vez y le dijo, no, espérate, dime la verdad. Y el hombre se enojó y dijo, pero ¿qué pasa, mujer? Le estoy diciendo que tengo un problema, que mi abuelo murió, que mi papá murió y que yo también tengo síntomas. Y la agarró y le dio en los oídos así fuerte, ¡pum! Y le dijo, esa no es la verdad. La verdad es lo que está escrito en la Biblia, que dice que Cristo te redimió de la enfermedad, que Él murió por ti en la cruz. Por lo tanto, cree esa única verdad. Y ese hombre en ese momento recibió la fe y comenzó a creer que así su padre y su abuelo hayan muerto a los 40, él no, porque en Cristo él era una nueva creación. Y tomó la palabra y se aferró a la palabra, y la maldición quería venir a operar por lo que había escuchado, por lo que había visto, pero ahora Cristo había venido a su vida para traer una nueva verdad, que Él nos ha redimido de la enfermedad. Por lo tanto, si usted cree que va a morir a los 40, así será. Porque el sistema se va a encargar de traerte temor, y el temor y la fe son fuerzas contrarias, las dos funcionan. Job dijo, me sobrevino lo que temía. Si hay algo donde operan las maldiciones es en el temor. Ejemplo, el papá que tiene a su niño y en su línea
han habido problemas de inmoralidad en la familia. ¿Sabes que ese papá no levanta a su hijo con fe sino con miedo? Entonces desde los 5 años está, usted es varón, vamos, usted es varón. Y el niño es un poco frágil porque no todos los niños tienen que ser así como usted espera. ¿Está aquí? Yo lo he enseñado acá. ¿Cuánto como padres hacemos daño a nuestros hijos cuando vaya, juegue fútbol, vaya? Y el niño no juega fútbol. El niño juega voleibol. El niño juega ajedrez. El niño juega, no sé, le gusta la gimnasia. ¿Qué problema tiene? Ninguno. Pero como tenemos miedo, levantamos a nuestros hijos con miedo, en vez de levantarlos en el temor a Dios. ¿Estás aquí? Entonces, lo que tú siembres será el resultado de lo que tú crees. Si tú crees que eres libre de la maldición, tú vas a hablar conforme a eso y vas a actuar conforme a eso. Por eso un día mi esposa y yo le dijimos al Señor, nos pusimos de acuerdo y dijimos, en esta casa no se habla de divorcio. Porque qué mala maña que los esposos cada vez que pelean, ¿sabes qué dicen? Me voy. No sea bobo, no sea bobo, que me voy. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? Se va acostumbrando a acostarse ahí con ella al lado. Así sea espalda con espalda, pero juntos. Yo lo he dicho. Entonces, de lo que yo creo, yo voy a cambiar la historia. Mis papás tal vez se divorciaron, mis abuelos, mis bisabuelos, pero yo no. Entonces voy a tomar acciones de fe. Cada vez que esté bravo con ella, me acuesto con ella igual y le doy un pico de buenas noches igual. Hasta mañana. Y me volteo. Pero duermo en la misma cama. Por eso yo en la casa, eso de sillones y eso no va conmigo. Nos pusimos de acuerdo. Póngase de acuerdo para cambiar la historia. La Biblia dice, si 2 se ponen de acuerdo, será hecho en los cielos. Si usted tuvo una relación con su papá bien difícil, hable con sus hijos y dígale, más entre nosotros no será así. Tal vez yo voy a tender, hijo, a ser un poco alejado, pero cuando me veas alejado, acércate. Pongámonos de acuerdo para cambiar la historia. Eso. Si usted ve que su esposo es perezoso, pero está en Cristo Jesús, póngase de acuerdo con él. Dile, venga acá mi perezosito lindo, venga acá. Hasta hoy eras perezosito. Te cambio el nombre. Ayúdelo. Pónganse de. ¿Qué gana usted con sembrar palabras de maldición sobre él? Estás acostado otra vez, vago. Terminarás como tus abuelos. ¿Estás aquí? ¿Por qué no te pones de acuerdo y le dices, yo te voy a hacer fuerte donde tú eres débil? Entonces nos vamos a poner de acuerdo para echar para adelante. Porque en esta casa los dos vamos a prosperar. Porque una casa dividida no prospera, pero la que está junta prospera todo lo que se pueda. Entonces trabajan juntos, se ponen de acuerdo para cambiar la historia. Se habla con su esposa, dice, vamos a levantar niños que amen a Dios. Entonces vamos a hacer nuestra reunión familiar, vamos a guardarles, vamos a estorbarles. ¿Dónde están sus hijos que no vienen a la iglesia? ¡Hey! Los niños se traen a la iglesia. No, pero dile que tienes al lado, trae a tus hijos a la iglesia. No seas un Elí. Algo aprende uno aquí. Cuando uno viene de niño a la iglesia, algo aprende. Y tu hijo, no, pastor, lo dejé tranquilo, que se fuera con los amigos, le dé 50,000. Yo me quedo aterrado con eso. Aterrado. Porque si algo, una herencia me dejaron a mí mis padres, fue amar la casa de Dios. Aprender desde pequeñito a amar la casa de Dios. A mí me gusta estar en la iglesia, haciendo algo, hablando con alguien,
Pero ¿dónde lo aprendí? Domingo tras domingo a la iglesia. Me recuerdo que cuando uno estaba en vacaciones y no iba el domingo a la iglesia, se sentía raro. Uno como que, pero hoy domingo y no estamos en la iglesia, como que es raro. Sus hijos ahí en esa escuela aprenden cosas gloriosas. Mientras 6 días a la semana en el mundo les enseñan basura, aquí aprenden cosas valiosas. Así que siempre lo correcto, cambie la historia, no los deje en casa por nada. Si los deja todo el día en el teléfono y no los pone a escuchar del Señor. No, nosotros somos de los que cambiamos la historia. Amén, cambiamos la historia. Por eso, una de las cosas que más causa maldición generacional es la idolatría. Hay muchas, pero yo quiero hablarte de una bien importante: idolatría. Deuteronomio 5, 8 al 9 dice: no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, escuche, cuando los padres son malvados y me odian o se alejan, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. La Biblia nos enseña que el pecado de idolatría es una de las cosas que más maldición trae. Bueno, pastor, pero yo no tengo ninguna virgencita en la casa. No necesariamente tiene que ser un ídolo de yeso. Usted puede idolatrar el dinero, usted puede idolatrar a su pareja, puede idolatrar a sus hijos, puede idolatrar el trabajo, puede idolatrar su carro, puede idolatrar su cuerpo, puede idolatrar su iglesia, puede idolatrar su pastor. Cualquier cosa puede tomar el lugar de Dios, su prioridad. La iglesia puede ser un ídolo. Bueno, pastor, es un buen ídolo. No, señor, todo lo que está antes que Dios está mal. Primero Dios y después todo el orden de prioridades. Pero ¿qué tal si tú y yo hoy analizamos? ¿Será que tengo otras prioridades por encima de Dios? Porque esas cosas traen maldición sobre nuestra generación. Si usted no tiene tiempo para Dios, ni para orar, ni para buscarle porque está trabajando, tal vez su trabajo sea un Dios. Si usted se levanta en la mañana y ni siquiera le da un pico a su esposa, sino que sale corriendo a la moto y... Amén. O si su cuerpo es su ídolo. Me voy a hacer un lifting, no sé cómo se llama eso. 3 millones de pesos. Pero cuando hay necesidad y cuando le dice, mira que en la iglesia tenemos este proyecto, comprar una Biblia, ¿cuánto vale? 30,000, qué caro. Pero para el lifting sí hay. Yo no estoy diciendo que no sea bueno. Hágase todos los lifting, todos los retoques que usted pueda. Si puede hacerlo, hágale. Pero primero Dios. Amén. Primero Dios. Él debe ser nuestra prioridad. En la mañana, en la tarde, nuestra motivación debe ser Dios. ¿Por qué hago las cosas? Porque amo al Señor. Él debe ser lo primero en mi vida. Eso abre maldiciones. Abre la puerta para maldiciones en nuestras generaciones. Te quiero poner un ejemplo sobre esto. Países que rinden culto y son idólatras. La diferencia entre México y Estados Unidos, países limítrofes, tan pronto usted pasa una frontera de la otra, usted puede sentir en el ambiente cómo cambia. Puede darse cuenta a nivel espiritual lo que hay sobre algunos países, principados y potestades que están sobre naciones, porque son naciones idólatras. Porque su historia habla de idolatría, de muerte. Países que han sido consagrados a la brujería y a los chamanes. La diferencia entre República Dominicana y Haití son el mismo pedazo de tierra. Quiero que vea esta foto. Miren lo que hace la idolatría. Esa es una foto satelital de República Dominicana y Haití. Haití
República Dominicana, sequía y abundancia. Hay un país que ha sido consagrado a la idolatría, a la brujería. Es un país seco, acabado. Y están ahí. Usted me puede decir por qué. Porque las maldiciones generacionales pueden estar sobre familias, pueden estar sobre naciones, sobre gobiernos. ¿Está conmigo? Países idólatras. Usted sabe cómo lo que se mueve en Haití. Cuando en Venezuela cayó el gobierno y entró a gobernar todo este sistema socialista, que usted sabe que el socialismo es ateísmo. Usted sabe eso, ¿no? Todos los socialistas son ateos. Y entró este sistema en Venezuela, un país de abundancia, donde yo recuerdo que iba a los supermercados y había de todo. Luego comenzó a haber una escasez. Consagraron el país a los brujos, consagraron el país a los demonios, cambiaron los billetes, pusieron brujería en los billetes. ¿Sabes qué pasó? El bolívar se vino abajo y se desplomó. La nación entró en decadencia, cayó una maldición sobre ese país. ¿Cuántas familias han muerto, salido de su nación por esta maldición generacional? Son diseños como consecuencia de la idolatría. ¿Estás aquí? Vote bien. Escoja un buen presidente para nuestra nación. Yo no le digo por quién votar, pero sí le digo, sea consciente por quién votar. Por alguien que ame y respete la ley y la palabra de Dios. Con eso le digo, gente que tenga los principios bíblicos. Porque si en nuestro país se levanta una generación de idolatría y consagramos nuestro país a todo esto, pues no puede venir nada bueno. Así que sea responsable con su voto. Amén. Pastor, ¿y usted de qué es? ¿De derecha, de izquierda? No, yo soy de Cristo. De Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identifique, vamos a ir aplicando, ya voy a ir cerrando. Le quise dar algunos ejemplos de cómo la maldición sí puede ser evidente. Identifique maldiciones generacionales en su familia. Le voy a poner algunos ejemplos. Un espíritu de muerte. Siempre en su familia hay alguien que muere de forma inexplicable a la corta edad. Niños que mueren. Tenía 19 años y no sabemos qué pasó, murió. Identifique. Número 2. Orgullo y prepotencia. Familias enteras que son orgullosas y prepotentes. Es que yo soy de la familia Hernández. Y yo soy de la Palacios. Y no pasa nada. Pero ese orgullo, cuando venimos a Dios, es peligroso. Porque Dios resiste al orgulloso. Y así usted venga de la mejor familia, mijo, delante de Dios todos somos igualitos. Entonces eso puede ser una maldición. Familias arrogantes. Violencia, cáncer, sangre derramada. Mi abuelo tuvo cáncer, mi abuelita también, mi tatarabuelo tuvo cáncer. Familias donde hay mucha violencia. ¿Usted ha visto familias violentas? Todos pelean, todos ha habido sangre, derramamiento de sangre, han habido asesinatos. La esterilidad, el no poder tener hijos. Familias donde la pobreza es una maldición. La mentalidad de escasez, el amor por el dinero. Todos han sido pobres. Ninguno sale adelante. Ninguno quiere progresar. Ninguno quiere estudiar. Hábitos negativos, el alcoholismo, abuso verbal, celos, temores, abuso físico. Problemas emocionales o mentales. Es que mi abuela tenía problemas mentales, mi abuela, bisabuela también. Y yo tengo algunas cosas que me rehúso. ¿Usted se ha dado cuenta que eso pasa? Cuando en una línea familiar ha habido gente con problemas mentales, siempre hay un niño que sale así, más entre nosotros. Hay que cortar con eso. Bipolaridad, esquizofrenia, dependencia, baja autoestima, espíritu de inmoralidad. Madres solteras. Sí que se ve en Pereira esto mucho.
Madres solteras. Matriarcados, divorcios, embarazos prematuros. ¿Qué debemos hacer? Identifique la maldición. Número 2, confiésela y arrepiéntase de ella si usted también lo ha practicado. ¿Estás aquí? Número 3, crea que en el nombre de Jesús toda maldición ha sido rota. 4, confiese cada vez que tenga una tentación que Cristo lo ha liberado. Si usted es de los que está tomando melatonina para dormir, pues yo no voy a decir que la deje de tomar, pero le voy a decir algo. Antes de tomarla, diga: en Cristo todos mis problemas emocionales y mentales han sido restaurados. Amén. Y se toma la pastilla. Primero la fe. Va a llegar el día donde usted dice: uy, ¿yo para qué voy a tomar esto? Y se acuesta en la cama y queda reventado allí. Primero fe. ¿Primero qué? Fe. Primero fe. Yo no estoy diciendo que la medicina no sea buena. Dios usa la medicina, pero primero fe. Tiene que tomar ácido valproico. Pues ponga el ácido valproico y diga: Señor, en el nombre de Jesús me lo tomo con fe, tú me has sanado. Se toma su ácido. Cristo nos ha redimido de la maldición. Y trabaje conscientemente en crear nuevos hábitos. Diga conmigo: hábitos saludables de cristianos. Los cristianos tenemos buenos hábitos, o pues se supone que deberíamos tenerlos. Trabaje en eso. Usted tiene que identificar, por ejemplo, en su familia, cuál es el día o cuál es la hora donde más pelean. Pastor, todos. No, hay un horario, hay un espacio donde usted... Yo identifiqué, por ejemplo, que mis hijos, cada vez que llegan del colegio a las 2 de la tarde, hay una ventana entre 2 y 4 que hay que tener amor y misericordia y paciencia. En ese horario yo no les puedo decir muchas cosas que quisiera. Entonces tengo que tener sabiduría para decir: no quiero crear conflictos en casa, les ayudo, tengo paciencia, les digo: vaya a bañarse, haga lo otro con paciencia. Porque he aprendido a identificar los momentos donde ellos están vulnerables a ser atacados. Yo, por ejemplo, los domingos en la noche estoy un poquito irritado porque estoy cansado. Vea cómo me ven todos. Usted no se irrita, ¿no? Ay, lo felicito. Todos tenemos que identificar el momento. No, pastor, yo en la noche estoy... Entonces, ese es el momento donde usted tiene que identificar para tomar dominio y tomar acciones diferentes. Amén. Identifique y rompa con eso. Termino diciendo esto. ¿Dónde está mi amigo Mohamed? Así como hay maldiciones y consecuencias, también hay bendiciones que nuestros padres o nuestros abuelos nos han dejado. Y así como usted puede identificar: esto viene de atrás, esto viene de las decisiones de ellos, también cosechamos las cosas buenas que hacen nuestros padres o que hicieron nuestros padres. Sus hijos cosechan todo lo que usted hoy siembre. Dice Deuteronomio 5:10: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Vale la pena esforzarnos hoy por sembrar lo correcto? Sí. Cada cosa que tú siembres hoy en tu familia, en tus hijos, lo correcto, será recompensado en tus futuras generaciones. Yo tengo que mirar hacia atrás y decir: wow, ¿cuántas cosas tenemos hoy que son consecuencia de las buenas acciones de nuestros padres? Yo te quiero decir algo. Por ejemplo, yo tuve una abuelita que era una mujer de oración. Oh, esa abuelita se levantaba a las 3 de la mañana todos los días con Radio Transmundial. Y cada vez que yo la visitaba, siempre me tenía un ponqué y me decía: mi hijo, usted va a ser un pastor. Soy una profeta de Dios. Pasó por necesidad, por situaciones adversas, y nunca vi a mi abuela quebrada. Siempre tenía una palabra de fe y profética para nosotros.
Y yo sé que hoy una de las cosas por las cuales estoy yo aquí fueron por las oraciones de mi abuela. Si tú hoy estás aquí, es porque alguien de tu antepasado hizo algo bueno. Y tú hoy estás cosechando lo que alguien más hizo. ¿Sabes qué va a ser hermoso? Cuando tus hijos estén grandotes y digan: yo tuve un padre que me enseñó a amar a Dios. Yo tuve un padre que me enseñó temor a Dios. Yo tuve un padre que lo vi levantarse temprano y acostarse tarde. Pero mi padre siempre me dio el ejemplo de ser trabajador, de no robarle nada a nadie. Qué bueno va a ser en un futuro cuando tus hijos se levanten y digan: yo tuve un padre que amó a mi mamá, que la respetó. Como a veces me dice mi hija, me dice: papi, bueno, cuando estaba más pequeña, ya ha crecido un poco, me decía: yo quiero un esposo como tú. Yo le dije: deja que cojas conciencia. Y la misma esposa le decía: ay, mamita, ya creció y ya no dice lo mismo. Qué bueno que así como cosechamos cosas malas, pero que Cristo nos ha redimido, qué bueno que en un futuro tú puedas decir: hice lo mejor posible, me esforcé lo más que pude para dejarle la mejor herencia a mis hijos. ¿Y sabes cuál es la mejor herencia? Si le puedes dejar casas, déjaselas todas. Si les puedes dejar una empresa, también es bueno. Pero todo eso es basura si no le dejas a Cristo. Porque a veces trabajamos más en la herencia que en el heredero. ¿Y de qué sirve dejar herencia si no preparas al heredero? Por eso la Biblia nos enseña en este tiempo tan difícil que vivimos: esfuérzate en trabajar con el heredero, porque así le dejes una pequeña herencia, la va a multiplicar. Y si Dios está con él, así tú faltes, garantizará su éxito. Es invaluable. Cada vez que tus hijos te ven aquí limpiando, tú piensas que no pasa nada, pero tus hijos están ahí viendo a mamá y a papá amar a Dios. Nuestra hija Natalia se nos ha acercado y nos ha dicho: papi y mami, ¿ustedes cómo hacen para seguir adelante a pesar de todas esas cosas que a ustedes les pasan? Digo, ese es el momento para dar una enseñanza. Y le hemos dicho: hija, tú no te imaginas las veces que hemos querido renunciar. Pero la única razón por la cual seguimos juntos y seguimos de pie es porque Dios ha estado con nosotros. ¿Qué herencia le quieres dejar tú a tus hijos? ¿Qué quieres que ellos en un futuro vean de sus padres y digan de sus padres? Proverbios 13:22 dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Te voy a decir 5 cosas que les puedes dejar a tus hijos como herencia rápidamente. 1, un hogar que honra a Dios. Diga conmigo: un hogar que honra a Dios. Salmo 145:4 dice: cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Un hogar que honra y ama a Dios. Número 2, un ejemplo de vida. ¿Sabes que ninguno de nosotros nos preparan para la vida? Uno estudia, pero no lo prepara para la vida. ¿Y tú sabes qué te prepara para la vida? Ver cómo tus papás lo hicieron. Qué bueno que tú te sientes con tus hijos y les cuentes un día cómo te conociste con mami. Dile: mira, yo me conocí con tu mami así. Y que puedas abrir tu álbum de fotografías y le dices: mira, aquí está nuestro matrimonio. Tomamos la decisión de honrar a Dios casándonos.
inconscientemente en la mente de tu hija o de tu hijo dice, el matrimonio es bueno. Pero le vas a decir a tu hija, cuidado con irte a vivir con el novio. ¿Y el ejemplo? Yo sé que ahí no hay muchos amenes, pero es así. Ejemplo de vida. Mira a tu papi y tu mami, tus abuelos. Ageo 2:9 dice, una plataforma más alta para tus hijos. Tú puedes enviar a tus hijos más lejos de lo que tú has llegado. ¿Alguno quiere eso? Dice la palabra, el esplendor de esta segunda casa será mayor que la primera. Y por último le puedes dejar el legado que amen la casa de Dios. Ponte de pie conmigo esta mañana.